¿Qué tal? En este vídeo, como has visto en la descripción, vamos a ver por qué se ha depreciado tanto el dólar, sobre todo desde finales de año 2022 y sobre todo también en lo que llevamos en este principio de año 2023. Veíamos que viene de una fuerte revalorización, sobre todo desde 2021 y durante 2022, la primera mitad sobre todo de 2022, y vemos que últimamente hemos visto esta fuerte, como decimos, depreciación. Vimos en su momento que llegó incluso a la paridad, a mediados de año pasado llegó a la paridad con el euro. Vimos también, hicimos vídeos viendo la repercusión que esto tiene, te dejaré por aquí arriba el vídeo por si te interesa, ¿vale? Pero vemos como que todo esto que ves aquí, este gráfico es el índice, lo que llamamos el índice dólar, ¿vale? Esto básicamente es, ya sabes que normalmente, pues si queremos ver la comparación, ¿no?, de lo que hace el dólar frente al euro, lo que hacemos es mirar pues el índice euro-dólar, o si queremos verlo contra alguna divisa concreta, pues lo que hacemos es ver lo que hace esa divisa contra el dólar. En este caso, cogemos el dólar index, que el dólar index es lo que hace el dólar respecto a una cesta de divisas. En este caso serán las divisas, otras divisas fuertes. Aquí tenemos un artículo donde vemos así más o menos cómo se calcula, y es básicamente, no hace falta que sepas cómo se calcula, pero es básicamente que sepas que este índice dólar que estamos referenciándonos ahora nos compara, digamos, la rentabilidad o el rendimiento que está teniendo el dólar respecto a una cesta de divisas, como te decía, que en este caso son el euro, el yen japonés, la libra esterlina, el dólar canadiense y la corona sueca en este caso, y el franco suizo, ¿vale? Como ves, es lo que hace, en general, si este índice se aprecia, lo que quiere decir es que el dólar está cogiendo más peso respecto a esas divisas que hemos visto. Ahora que vemos que desde septiembre aproximadamente del año 2022 está perdiendo valor, lo que vemos es que el dólar está perdiendo valor frente a estas otras divisas fuertes. Si está perdiendo fuerza, digamos, en general, frente a esas divisas fuertes como son el euro, la libra, el franco suizo, etcétera, pues podemos interpretar también que obviamente en general lo va a estar haciendo frente a otras divisas más flojas, ¿vale? Divisas principalmente emergentes, divisas de Latinoamérica, divisas asiáticas, ¿vale? Entonces, al final, toda esta subida que hemos visto durante este año, pues ya sabemos que viene principalmente, así a modo muy resumido, lo vamos a ver que viene principalmente por todos estos estímulos que se han hecho para digamos, mitigar los efectos que podía tener la pandemia. Se ha emitido mucho dinero en la economía y luego todo esto ha hecho que generemos una inflación desorbitada, que encima que con el tema de la guerra de Rusia con Ucrania, pues eso ha hecho que se agrave un poco más, ¿vale? Pero el principal problema ha sido toda esta emisión monetaria de los bancos centrales. Esto ha provocado una inflación y al mismo tiempo eso ha hecho que el dólar, digamos, en este caso la Reserva Federal, haya tenido que subir los tipos de interés para controlar, digamos, para que se invierta y se consuma menos en general, ¿no? ¿Qué pasa? Que todo eso ha hecho una emisión, digamos, ha hecho una subida de tipos de interés muy agresiva. Como vemos aquí en este gráfico, es la subida de tipos más desde cero, digamos, la subida de tipos más agresiva, ¿vale? Hasta aquí tenemos las anteriores subidas de tipos que ha habido desde mínimos, ¿vale? Y esto es más o menos el tiempo que han tardado, ¿no? Pues vemos aquí los meses que ha tardado desde esa subida de tipos hasta niveles del 2-3%, y vemos que esta subida concretamente ha sido la más rápida de toda la historia, es decir, la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, ha subido los tipos de interés más rápido que nunca, ¿vale? Eso, ahora mismo, este gráfico, por ejemplo, tenemos a septiembre, creo recordar que es, pero es que ahora mismo los tipos de interés ya no los tenemos al 2,5%, los tenemos alrededor de un 4,5%, ¿veis? Los Fed Funds, digamos, los tipos de interés oficiales de Estados Unidos, están entre un 4,25 y un 4,50%, es decir, lo tendríamos por encima de este gráfico. Vemos que han subido muy rápido los tipos. Esto no tiene un efecto inmediato sobre la economía, tiene un efecto que lo veremos más a lo largo del tiempo, ¿vale? Pero el efecto inmediato que produce, pues son caídas de las bolsas, obviamente, hay que exigirle más a las inversiones, y lo que vemos también es que suben, digamos, la rentabilidad del bono norteamericano, que es lo que tenemos aquí en este gráfico, que este es otro gráfico que estamos viendo, esto es lo que paga la de rentabilidad del bono de los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, derivado precisamente de esa subida de los tipos de interés, vemos que en ese momento prestarle dinero al gobierno de Estados Unidos hace nada estaba alrededor del 0,5-0,7%, es decir, que nos pagaba el gobierno alrededor del 0,5-0,7% anual por prestarle a nosotros dinero. Toda esta subida de tipos de interés, entre otras cosas, lo que ha provocado es que el gobierno ahora mismo de Estados Unidos pague más por prestarle dinero. Es decir, ahora mismo ha pasado de pagarnos un 0,5, un 0,7% a pagarnos un 3,5 anual, y llegó incluso a estar por encima del 4% de rentabilidad que nos paga cada año el gobierno de Estados Unidos por prestarle dinero. Recuerda que en finanzas el gobierno de Estados Unidos es, podríamos decir, el organismo más solvente, ¿no? Es lo que
técnicamente es el que siempre nos va a devolver el dinero, ¿no? Por la fortaleza que tiene el dólar, principalmente respaldado por la fortaleza de su economía y digamos, de su presencia a nivel internacional, ¿vale? Y como presencia de mercados financieros y todo el rollo. Entonces, al final, prestarle que ahora mismo el tema de que nosotros le podamos los inversores que puedan refugiar su dinero, digamos, en la economía más fuerte, digamos, del mundo, más solvente, más estable, que nos dé, pues como ves, entre 5 y 6 veces más rentabilidad de lo que nos daba antes, eso ha hecho que atraiga mucho flujo de dinero, muchos inversores, digamos, internacionales, sobre todo en euros, pues tenemos las tasas, siguiendo teniendo las tasas al mínimo, como la Reserva Federal ha subido los tipos de interés tan rápido, el gobierno norteamericano ahora paga mucha más rentabilidad por prestarle dinero, y eso ha hecho que muchos inversores hayan derivado su flujo de inversión hacia ahí. Con las tipos a cero, como estaban antes, o cercanos a cero, la gente lo que hacía, los inversores, si querían obtener algo de rentabilidad, lo que tenían que hacer es ir a la bolsa para obtener algo de rentabilidad, asumir más riesgo, pero invirtiendo en bolsa. Ahora mismo tienen la opción de asumir menos riesgo y obtener más rentabilidad, y es lo que ha hecho que derivar tanto flujo a los Estados Unidos, y por eso en ese momento, a medida que se van comprando dólares, aquí volvemos al índice dólar, ¿no? Si se van comprando dólares para invertir en el bono de Estados Unidos, pues directamente esto lo que hace, incrementa la demanda de dólares, más gente, más inversores comprando dólares para comprar bonos de Estados Unidos, y eso hace incrementar el valor del dólar frente a otras divisas que son las que se están vendiendo para poder comprar dólares. Si un inversor en euros vende sus euros para comprar dólares, está incentivando a que el dólar se aprecie respecto al euro. Cuando todo esto se hace en masa, lo hacen no solo inversores, sino grandes fondos de inversión, incluso gobiernos, estados, bancos centrales, etcétera, esto hace que el dólar se aprecie muchísimo, además de que el dólar ha actuado como activo refugio ante toda esta incertidumbre, como hemos visto, toda la guerra de Ucrania, toda esta incertidumbre, todo ese incremento de los precios, esa inflación, ha hecho que se buscara refugio. Ese refugio, ¿dónde se ha buscado? Se ha buscado principalmente en el dólar. Los inversores veían cómo su moneda podía perder valor, y lo que han hecho ha sido refugiarse, como suele pasar en estos casos, en el dólar, ¿vale? Luego veremos a quién beneficia todo esto. Vamos a ver a qué tipo de empresas y a qué tipo de activos puede beneficiar digamos, esta depreciación del dólar de ahora mismo, pero tenemos que saber un poco de dónde venimos, ¿no? Y como te digo, pues venimos de toda esa apreciación. ¿Qué pasa? Que toda esa subida de tipos de interés, como hemos visto, tan agresiva, ha sido principalmente para controlar los efectos de esa inflación, de esa subida de los precios, ¿vale? Y ahora mismo, si vemos las noticias, ya vemos como que esa subida de los tipos de interés, digamos, se está relajando, ¿no? Como vemos aquí, las expectativas de inflación ahora mismo ya se están mitigando, por lo tanto esto puede dar a entender que la Reserva Federal va a tener que dejar de subir los tipos de interés tan agresiva, de forma tan agresiva como lo ha hecho hasta ahora, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto mismo lo tienen que hacer todos los bancos centrales. El Banco Central Europeo también está subiendo los tipos de interés. Lo que pasa es que no los está subiendo tan rápido como los ha subido la Reserva Federal. Por lo tanto, la Reserva Federal de Estados Unidos, en este caso, que ya va más avanzado de lo que podemos ver aquí ahora en Europa, que todavía estamos con esa subida de tipos de interés progresiva, cuando Estados Unidos directamente lo que ha hecho es subir los tipos de interés rápido para intentar controlar esta inflación y esta situación lo antes posible. Ahora mismo ya se empieza a vislumbrar en el horizonte cómo se empieza a controlar esa inflación, y eso ya puede descontar al mercado que realmente toda esa subida de tipos de interés que se está llevando hasta ahora se va a tener que dejar de hacer. Y eso va a hacer pues que al final se demanden menos dólares. ¿Por qué? Porque en este caso ahora mismo ya no están subiendo tanto los tipos de interés, ha podido llegar a ese tope, digamos, de lo que paga el gobierno de Estados Unidos, y ahora para los inversores incluso también vuelve a ser atractivo invertir en bonos de Europa, por ejemplo, el Bund alemán. El equivalente que sería el gobierno de Estados Unidos en Europa sería el gobierno alemán, que antes nos pagaba una rentabilidad negativa, ahora lo veremos, nos pagaba una rentabilidad, aquí lo tenemos, nos paga una rentabilidad negativa del 0,5-0,6% hace apenas, bueno, al principio del año pasado incluso, y ahora mismo ya nos está pagando alrededor de un 2,3%, ¿vale? Entonces al final ya los inversores en euros ya no tienen necesariamente que vender euros y comprar dólares para invertir en obtener algún tipo de rentabilidad asumiendo poco riesgo. Ahora ya pueden obtener esta rentabilidad en el gobierno de Alemania, incluso en cualquier otro gobiernos de Europa, ¿vale? Entonces, al final, todo eso también vemos, incluso, como hemos dicho, no solo vemos como en Estados Unidos, aquí ya estamos entrando en los motivos en los cuales estamos viendo una depreciación del dólar, como decíamos aquí, respecto a otras divisas, ¿no? Todo esto, se han subido los tipos de interés de forma muy rápida,
Esto ha hecho atraer inversión, porque el gobierno de Estados Unidos está pagando más rentabilidad a cambio de prestarle dinero, pero ahora, a la que ya se empieza a ver cómo esas expectativas de inflación se empiezan a controlar, ya se empieza a ver cómo los inversores empiezan a descontar como que vale, ya no va a subir tanto los tipos de interés. Incluso en otras noticias podemos ya ver como que el mercado está insinuando, está esperando que incluso el gobierno de Estados Unidos tenga que bajar esos tipos de interés. Como vemos, los ha subido muy rápido y posiblemente, claro, esto tiene un efecto de que puedes controlar la inflación, pero si te está afectando al mercado laboral. Estamos viendo despidos de grandes empresas, como están despidiendo un montón de personas. De momento no se está notando tanto en los datos de empleo. Como vemos aquí, el mercado laboral no le está afectando mucho todavía, pero ya estamos viendo como grandes empresas como Amazon, Microsoft, etcétera, todas estas grandes compañías están empezando a despedir muchos trabajadores, ¿vale? Grandes tecnológicas. Entonces esto habrá un momento que se empezará a notar en el mercado laboral, y en el momento en el que ya la Reserva Federal pueda ver como que tiene controlada la inflación, va a dejar de subir tipos de interés, y encima si ve que ya tiene más o menos controlada la inflación y está viendo cómo le está afectando negativamente a su mercado laboral, va a decir, vale, pues ahora lo que queremos es, sí, por un lado controlar la inflación, pero tampoco queremos que nuestro mercado laboral se vaya a tomar por saco, ¿vale? Por lo tanto, pueden relajar esas subidas de tipos de interés y se puede empezar a descontar como que puede haber ligeras bajadas de tipos, que no quiere decir que volvamos otra vez a cero, quiere decir que si hemos subido los tipos, estamos viendo aquí como es alrededor del 2,5%, pero hemos visto que están alrededor del 4%, ahora mismo los tipos de interés los tenemos aquí. No quiere decir, lo que quiere decir es que la Reserva Federal puede incluso reducir un poquito hasta a lo mejor al 3,5 o 3%, ¿vale? Hasta un nivel más medio de lo que podrían ser los últimos años en un escenario como el que podemos estar ahora mismo. Los han subido muy rápido para controlar la inflación, pero esto no es sostenible a lo largo del tiempo, y a medida que sube los tipos de interés, al final en economías tan endeudadas, la economía está súper endeudada a día de hoy, y sobre todo por, como decimos, de toda esta deuda que ha habido a raíz de la pandemia, pues obviamente todo esto va a tener una repercusión cuando se tenga que renovar esa deuda a los tipos de interés actuales. Eso va a hacer que tanto las empresas como los gobiernos, como los propios bancos centrales, tengan un incremento del coste de la deuda brutal, ¿vale? Entonces todo esto es algo que tenemos que tener en cuenta, y por lo tanto no es sostenible subir los tipos de interés tan rápido y mantenerlo a lo largo del tiempo. Lo que pasa es que subir los tipos de interés de golpe tiene unos efectos negativos, pero eso no los podemos ver, digamos, en el corto plazo. Tardamos un tiempo en verlo. Por lo tanto, a medida que se vayan viendo esos efectos negativos a nivel de desempleo, a nivel de reducir el crecimiento, digamos, a nivel de recesiones, será cuando se estima, como decimos, que tenga que volver otra vez a bajar los tipos de interés ligeramente, y eso es lo que hace que ahora pues no sea tan interesante como antes, como lo era en su momento, invertir en dólares. Y ahora tiene más sentido sacar este dinero de dólares, porque dice, bueno, el dólar ya van a dejar de subir los tipos de interés en breve, incluso lo van a empezar a pagar, nos vamos a otras economías como Europa, que sí que tienen que controlar toda esta inflación. La propia Europa, la propia Reino Unido tiene una inflación desbocada, y son los que ahora tienen que hacer lo que ha hecho antes Estados Unidos, de subir los tipos de interés tan rápido, ¿vale? Y ya es cuando empezamos a ver, pues eso, el mercado se prepara aquí, vemos en esta noticia como que el mercado en general, el europeo, ¿vale?, se está preparando para más subidas de tipos de interés durante 2023, cuando en Estados Unidos estamos viendo cómo va a dejar de subir los tipos de interés, o se estima que va a dejar de subir los tipos de interés, incluso que pueda haber bajadas a final de año. En Europa vemos cómo tiene que seguir subiendo los tipos de interés porque estamos viendo inflaciones desbocadas, ¿vale? Cuando el objetivo del Banco Central Europeo es prácticamente el único objetivo que tiene el Banco Central Europeo, que es el de controlar el crecimiento de los precios, la inflación alrededor de un 2%, y la tenemos entre 3 y 4 veces por encima de eso, ¿vale? Entonces ya los inversores empiezan a decir, bueno, pues a lo mejor ya es momento de salir de Estados Unidos e irnos al gobierno alemán, por ejemplo, o a otros países de Europa, y al menos los inversores europeos dejar de ir a por Estados Unidos, y nos vamos a buscar otras alternativas, ¿vale? Dejamos de ir al gobierno de Estados Unidos, que es este de aquí, y nos vamos a Europa, en este caso a Alemania, o otros países de Europa, ¿vale? Entonces, una vez ya hemos visto esto, ya tenemos un escenario de que se han subido los tipos de interés muy rápido, ha traído mucho dinero, mucho refugio, digamos, al dólar. Eso ha hecho que se incremente, digamos, esas políticas que ha hecho la Reserva Federal, ha hecho que traigan mucha inversión, digamos, de cara al dólar durante estos últimos meses, y ahora, las últimas semanas, digamos, más recientes, ya estamos viendo cómo se empieza a descontar otro panorama, y son otras economías las que ahora tienen que hacer el trabajo de subir los tipos de interés fuerte, y el dólar, al contrario, ya más o menos se está empezando a vislumbrar, como digo, que se ha controlado esa inflación,
y va a tener que bajar ligeramente los tipos de interés o controlar esas subidas, ¿no? Y van a ser otros países los que sí que van a tener que hacer esas subidas de tipo de interés y va a empezar a salir dinero, está empezando a salir dinero del dólar para irse a otras divisas, y eso es lo que está haciendo que el dólar se deprecie en, como vemos, alrededor de un 10% prácticamente o más desde máximos, ¿vale? Esto es una locura, estamos hablando de divisas. A nivel de divisas ya sabemos que se aprecie, que se deprecie el dólar un 1%, 2% respecto al euro, por ejemplo. Esto tiene una repercusión muy elevada en los flujos comerciales, digamos, de cada día, en las compras y ventas que se hacen entre empresas de importaciones y exportaciones cada día, ¿vale? Imagínate un 10%, y no solo el dólar respecto a una divisa concreta, sino respecto a una cesta de divisas de otros países en los que tiene grandes intereses comerciales Estados Unidos, ¿vale? Entonces, vamos a ver a quién beneficia esto. Principalmente, el principal beneficiado que puedes escuchar muchas veces que le beneficia cuando el dólar se deprecia es el propio oro, y más en un escenario como el que tenemos hoy en día, ¿vale? Vemos que el oro, a medida que, mientras veíamos que se incrementaba, digamos, el valor del dólar, como veíamos aquí, a medida que se incrementaba el valor del dólar, por su lado, el oro lo iba perdiendo, y ahora mismo que se está incrementando, que se está depreciando el dólar, vemos cómo es el oro directamente el que está cogiendo esta fuerza, porque el oro lo negociamos se negocia en los mercados en dólares. Si nosotros queremos comprar, imagínate, tú eres un inversor que tienes una divisa distinta al dólar, por ejemplo, pongamos los euros, si el dólar se deprecia, aunque el oro cueste lo mismo, si aquí el oro costaba 1.600 dólares, si ahora mismo yo tengo como inversor en euros, yo ahora mismo puedo comprar más dólares con los mismos euros, es decir, que el dólar se deprecia, ahora mismo comprar a mí a 1.600, 1.700 dólares comprándolos con euros me resulta menos dinero del que era antes, porque necesito menos euros para comprar más dólares, ¿vale? Por lo tanto, eso hace que sea más atractivo o más barato para un inversor que no está en dólares comprar, digamos, en este caso, oro, y eso ya son tanto inversores particulares como los propios gobiernos, como grandes gobiernos, como digo, que compran grandes cantidades de oro, que ya sabes que es como un activo refugio, que un activo que incluso es de respaldo, digamos, respecto a su moneda. Grandes países como China, como la propia Rusia, como Arabia Saudí, están comprando toneladas de oro los últimos años. Por lo tanto, si el dólar se deprecia, comprar oro ahora mismo es mucho más barato, ¿vale? Por lo tanto, esto suele beneficiar al oro, como estamos viendo, y más en un panorama como hemos visto ahora con tanta incertidumbre y con toda esta inflación que estamos viendo, pues obviamente ya empieza a actuar el oro como activo refugio. Vimos que antes no actuó como activo refugio, pero porque el dólar estaba cogiendo mucha fuerza. Un año como en el 2022, que han caído mucho las bolsas, el oro no ha actuado como activo refugio porque, como decíamos, el dólar se estaba apreciando mucho y era más caro comprar oro en este sentido, ¿vale? Entonces esto es uno de los beneficiados. También, ¿a quién puede beneficiar que el dólar ahora mismo valga menos respecto a otras divisas? Pues a las empresas, digamos, por ejemplo, que son de Estados Unidos y que tienen que exportar fuera. Empresas que venden sus productos fuera, que los que le compran sus productos los fabrican en Estados Unidos o los venden desde empresas de Estados Unidos en dólares a otras empresas que, por ejemplo, están en euros o en libras o lo que sea. Al final, esas monedas valen más que el dólar, por lo tanto, a la que vendes ese producto y te lo pagan en euros, al tú pasarlo a dólares, que ahora mismo tiene menos valor que ese euro, pues al final lo que hace es que incremente el valor al hacer el cambio, ¿no? Ahora te dan más dinero por vender el mismo producto en dólares. Si lo vendes por 1.000 dólares, ahora mismo esos 1.000 dólares representan, ahora mismo, si tú lo vendes en otra divisa, en el euro, te van a representar más dólares que antes, porque el euro, la moneda en la que lo estás vendiendo, se ha apreciado respecto al dólar, ¿vale? Que no quiere decir que sea más fuerte, no, quiere decir que es más fuerte que antes, al menos, ¿vale? Entonces, lo que anteriormente tú lo vendías a 1.000 euros, a 1.000 dólares, y lo vendías en euros, ahora mismo lo estás vendiendo a los mismos 1.000 dólares, pero esos euros representan más dólares que antes, ¿vale? Entonces, esas empresas exportadoras van a tener unos mayores beneficios, como puede ser empresas de Estados Unidos, piénsalo, que vendan a nivel internacional. Pues tenemos desde grandes farmacéuticas como la propia Johnson & Johnson o Pfizer, como empresas como la propia McDonald's, como la propia Apple, que a pesar de vender, sí, vende teléfonos y terminales y de todos los productos que tenga en Estados Unidos, también los vende a lo largo del mundo. Venden más de la mitad de sus productos a lo largo en todo el mundo, ¿no? En Europa, en China, etcétera. Todo esto hace que, al vender, como decimos, esos productos fuera, al volverlos a pasar a dólares, va a representar más dinero de lo que representaba antes, ¿vale? Empresas de Estados Unidos que exportan, por ejemplo, microchips, como puede ser Intel, al resto del mundo, pues obviamente la cuenta de resultados de Intel vende mucho fuera, vende más de la mitad de sus ventas son fuera de Estados Unidos, por lo tanto le va a
afectar, digamos, positivamente. Igual que también le va a afectar positivamente a empresas que, hemos dicho, empresas que exportan, digamos, que venden productos fuera de Estados Unidos, pues también le van a afectar positivamente a empresas que, por ejemplo, son de Europa, pero que tienen que traer, que importan productos de Estados Unidos, porque al final van a traerse productos de Estados Unidos, lo que antes le costaba $1000, le seguirá costando $1000, pero ahora mismo necesita, digamos, menos euros para comprar esos mismos cantidades de dólares, por lo tanto, eso la cuenta de resultados va a ser como que le puede salir más barato, porque luego cuando lo traiga y lo venda en euros va a representar un mayor margen para ese tipo de compañías, ¿vale? Igual que también es beneficioso o afecta positivamente a compañías de países emergentes, ya sea dentro de Asia o en la propia Latinoamérica, que seguro muchos estáis viendo desde Latinoamérica. Y ya sabéis como que hay unos grandes intereses, sobre todo las empresas tienen mucha deuda, principalmente en las grandes empresas tienen deuda en dólares, ¿vale? Porque normalmente un inversor internacional, pues a lo mejor no quiere asumir el riesgo de, pues a lo mejor financiar una compañía, pues en el real brasileño, en pesos mexicanos o pesos argentinos, por ejemplo. Entonces siempre se suelen financiar en dólares. Si el dólar vale más respecto a la moneda, pues obviamente la misma deuda que tenías antes ahora mismo, solo porque el dólar se haya apreciado, hace que le debas más dinero a esa empresa, porque tu moneda está perdiendo valor respecto al dólar, que es la divisa que le tienes que devolver ese dinero. Sin embargo, si el dólar pierde valor respecto a tu divisa, pues ahora mismo tú vas a tener que pagar técnicamente, a lo mejor esa deuda que tú tienes va a valer menos que antes, ¿vale? Igual que muchos intereses, que ya sabes que muchas economías, muchas empresas, digamos, pues sobre todo en Latinoamérica, pues tienen una gran actividad comercial con Estados Unidos, por lo tanto las empresas que importen productos de Estados Unidos les va a salir mucho más barato en este sentido, ¿vale? Y luego lo van a poder vender, lo van a vender en su país al mismo precio, pero lo van a poder comprar a cambio de menos unidades de su moneda, porque el dólar vale menos que antes, ¿vale? Entonces van a poder tener un pequeño incremento de márgenes. En este sentido también lo podemos esperar. Y luego también pues los bonos, dentro de los bonos de, como hemos dicho ya, en euros o en otras divisas distintas al dólar. El trabajo que ya ha hecho Estados Unidos de subir los tipos de interés rápido, ahora mismo lo va a tener que hacer Europa. Eso va a hacer que lo que en su momento pasó con Estados Unidos de atraer dinero a su moneda porque precisamente estaba pagando más dinero, pues ahora mismo, por prestarle dinero, pues ahora mismo es lo que vemos que está pasando aquí en los gobiernos, digamos, desde el gobierno alemán, pasan todos los gobiernos de Europa, y a medida que sigan subiendo los tipos de interés, pues van a poder atraer más capital, porque va a ser más atractivo invertir en Europa, en este caso, respecto a Estados Unidos o respecto a otras economías, ¿vale? Así que lo vamos a dejar aquí, espero que te haya gustado este vídeo, espero que te haya ayudado, espero que hayas entendido un poco la situación y a quién beneficia todo esto y a quién perjudica incluso también. Espero que te haya gustado, no sé, creo que no me he enrollado mucho, pero bueno, me suelo enrollar bastante, así que espero que lo haya hecho lo más rápido posible, que te hayas enterado, que te haya sido, sobre todo, que se te haya sido ameno. Como siempre, si te gusta todo este tipo de contenido, pues suscríbete, dame un like y todo esto que me ayuda tanto. Si no te gusta ni quieres ayudar, pues ni te suscribas ni nada, y nos vemos en el próximo vídeo.